La automática y el control automático juegan un papel básico en los progresos industriales y tecnológicos. Desde hace algún tiempo, el Departamento de Informática y Automática de la UNED lleva a cabo un máster en el que colaboran otras instituciones y en el que se proporciona una formación que puede ayudar mucho a quienes lo cursan en el complicado mundo laboral actual. Hoy nos acompaña en este primer tramo de Sin Distancias la profesora María Guinaldo, del Departamento de Informática y Automática, y con ella dos estudiantes de este máster que nos van a contar sus experiencias de primera mano. Pues sí, efectivamente, hoy estamos aquí con dos alumnos del máster de Ingeniería de Sistemas y de Control, Ernesto y Jacobo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días, María. Que han venido a contarnos un poco su experiencia como una de las primeras promociones del máster, y además son dos alumnos que luego han continuado sus estudios con la tesis doctoral. Así que bueno, en primer lugar quería que nos contáis un poco vuestra experiencia. Pues en primer lugar creo que vosotros veníais ambos de la Universidad Complutense. ¿Cómo ha sido ese cambio a estudiar en una universidad a distancia? Si os ha resultado difícil, y bueno, no sé qué estudios previos teníais, creo que no estaban ligados directamente con la ingeniería de sistemas. Bueno, en mi caso sí, había realizado la licenciatura de Físicas en la Universidad Complutense sin haber hecho estudios sobre teoría de control o ingeniería de sistemas previos, y en 2013, que es cuando entré en la UNED para hacer, como has dicho, el máster interuniversitario en ingeniería de sistemas y de control, principalmente porque entonces era necesario, para poder optar precisamente al doctorado y a las becas del ministerio, haber realizado un máster, y como yo quería optar a una beca del área, pues parecía una buena idea. El transcurso del máster, en mi caso, fue bastante satisfactorio, de cara sobre todo al trabajo que estoy desarrollando actualmente en la tesis doctoral. Por un lado, porque adquirí esta formación en la temática de control, que yo no había visto antes, y por otro, porque me permitió empezar a trabajar en los temas de control basado en eventos, de sistemas en red, durante mi trabajo fin de máster, que son los que posteriormente he ido desarrollando en mi tesis con mis directores de tesis, el profesor Sebastián Dormido y la profesora María Guinaldo, aquí presente. Y bueno, pues ya posteriormente, cuando empecé la tesis, ya llevaba un cierto recorrido y la aclimatación fue más sencilla, introducirme en el tema. Como ha dicho Ernesto, mi historia es un poco parecida, tenemos más o menos el mismo origen. Estudié físicas también en la Universidad Complutense, pero hice la especialidad de dispositivos físicos y control. Y después de eso quise comenzar este máster del que estamos hablando. Y bueno, por hablar así un poco desde el punto de vista del cambio de la Universidad Complutense, que es presencial, a la UNED, que es a distancia, pues decir que ha sido algo diferente. Acostumbrado a las clases día a día, a acudir a los laboratorios, a control un poco de tener encima a los profesores. En este caso, pues te encuentras un poco más al margen, tienes que organizar tu propio trabajo y tu propio estudio, y muchas veces requiere más trabajo de casa. Pero por otro lado, ha sido muy, muy satisfactorio también, y he adquirido conocimientos en algunos campos de los que no tenía ni idea y que me daban mucha curiosidad. Muy bien, y en cuanto a la organización del máster, habéis contado, me imagino, con el apoyo de algún tipo de tutor y del profesorado. ¿Qué actividades también complementarias habéis podido realizar? Pues en mi caso, para dirigir mi trabajo de fin de máster, yo tuve como tutor a Luis de la Torre, que alguna vez ha hablado en estos programas, y como alumnos de un máster en la UNED podíamos acudir a una serie de eventos y conferencias. Entonces, en muchas de estas conferencias nos presentaban los avances en temas relacionados con el control y en temas que nosotros pues habíamos visto a lo largo de las carreras. Como alumnos de doctorado también teníamos acceso a todas estas conferencias y charlas, y como alumnos de doctorado también teníamos algunas otras actividades. ¿Verdad, Ernesto? Sí, vamos, las actividades formativas así del doctorado que hemos hecho más interesantes o importantes en el primer año que llevamos, sobre todo la asistencia a los congresos en los que tenéis que presentar los avances y los conocimientos que has ido adquiriendo, que es algo que normalmente durante la carrera, pues aquí en España no se hace mucho hincapié. No se hace tanto fomento, ¿no?, de lo que es prepararte tu trabajo y exponerlo delante de... Eso es, ¿no? Realmente durante la carrera en muy pocos casos aprendes a cómo exponer un trabajo o cómo presentarlo de cara al público, y es algo que durante el doctorado pues tienes que ir aprendiendo rápidamente.
y también relacionado con eso, cómo elaborar un artículo científico, cómo presentar tus ideas de una manera clara, que es algo que también vas aprendiendo. Sí, desde luego que vas a necesitar Sí, a lo largo de tu carrera investigadora. Eso es, sí. Y actualmente estáis en el Departamento de Informática y Automática. ¿Cómo ha sido la acogida en el departamento? Se trabaja realmente a gusto. Desde un principio, pues mis directores de tesis han sido un continuo apoyo a mi trabajo. De hecho, incluso dándome pues cierta libertad para buscar dónde me podía desempeñar yo mejor dentro de las líneas de investigación del proyecto y ver qué es lo que se me daba mejor o qué es lo que puedo ir haciendo. Y también pues por parte de todos los compañeros que realmente se esfuerzan porque te integres y porque estés a gusto allí, así que muy contento en ese aspecto. En mi caso, igual que Ernesto, además estamos en el mismo despacho, así que fue una acogida genial. Yo llegué en enero del 2014, recién salido de las Navidades, y la verdad que con un poco de susto por empezar a trabajar en la universidad, y la verdad es que todas las personas del departamento hicieron que me sintiera cómodo y no tuviera ningún problema para empezar a hacer cosas. Y rápidamente además me indicaron de dónde podía estar cojeando, qué conocimientos necesitaba para poder avanzar en el trabajo de fin de máster y orientarme ya de cara al doctorado. ¿Y la decisión de empezar a realizar una tesis doctoral la tomasteis previamente al máster o ha sido un poco el máster el que os ha orientado hacia una vocación más investigadora? Desde siempre a mí me ha gustado la idea de investigar, y además en el campo del control y la ingeniería de sistemas pues siempre ha sido de mi interés, siempre me ha gustado muchísimo. Y durante el máster pues sí que me fui pensando si hacer un doctorado, si no hacerlo, y me convenció finalmente. Además, el hecho de poder hacerlo en un departamento en el cual estás a gusto pues lo hace doblemente interesante. La idea de poder cacharrear, de poder programar y crear laboratorios siempre es un buen aliciente para trabajar. Lo único así un poco decepcionante es descubrir que dentro de los laboratorios no hay científicos con bata blanca y los pelos de punta trabajando, pero bueno. Y bueno, ya lleváis un año y pico, ¿no?, con las tesis doctorales. Uh-huh. ¿Cómo ha sido este año de trabajo? Si nos podíais también contar un poco en líneas generales para que la gente lo entienda, en qué consisten las tesis que estáis realizando actualmente. Bueno, mi tesis actualmente, que se titula Nuevas estrategias de muestreo y control basadas en eventos, aplicación a sistemas subactuados, trata sobre, bueno, como el nombre indica, pues el control de los sistemas mediante eventos. Bueno, sin entrar en detalles así técnicos, la idea vendría a ser sencilla. Cuando tienes un sistema, algo que quieres controlar o que actúe de una cierta manera, siempre de forma automática, necesitas recibir información de ese sistema, pues dónde está, qué velocidad va, la temperatura que tiene, y utilizas esa información para producir algún tipo de efecto. El objetivo del control basado en eventos sería, en cierta medida, definir qué información es necesaria y cuándo es necesaria transmitirla para que puedas optimizar el gasto de recursos que tú tienes. Por ejemplo, la aplicación más directa, ahora que todo está conectado a través de red, como Internet, pues salvaguardar ese ancho de banda de tu conexión para poder utilizarlo en otras cosas y de esa manera pues a tener una mayor eficiencia energética. En el caso de Jacobo creo que es un poquito diferente, ¿no? Está trabajando en otro tema más relacionado con los laboratorios. Entré para hacer el trabajo de fin de máster en temas relacionados con la creación de laboratorios virtuales y remotos, con una serie de herramientas software, y en eso sigo. El nombre completo de la tesis es así bonito y con muchas palabras, pero es como un nuevo modelo para la conexión remota a dispositivos hardware desde JavaScript. Que conste que lo he tenido que leer. Pero bueno, como siempre es mejor explicarlo así con nuestras palabras, pues aquí en el departamento solemos usar una herramienta que se llama Easy JavaScript Simulations, o EJSS para los amigos. Y resulta que es muy útil de cara a crear aplicaciones para alumnos y usuarios que quieran controlar una simulación o controlar un laboratorio real desde la distancia. Entonces, esta aplicación captura las interacciones de los usuarios y ayuda a controlar el aparato desde la distancia o ejecutar las simulaciones. Mi tesis en concreto consiste en añadir funcionalidades a esta herramienta para la migración desde Java a JavaScript. Y entre otras, me encargo de habilitar la conexión a otros dispositivos, como smartphones o como tablets, y a hardware en general. De esta forma, además, estandarizamos un poco la
la comunicación de cara al Internet de las cosas, que está ahora mismo en todas las noticias. O sea, que digamos que directamente el alumno desde su tablet o desde su móvil podría, o la idea es que pueda controlar el dispositivo de manera remota, ¿no? O sea, que tiene una aplicación realmente directa, no solo tecnológicamente, sino también a lo que es la educación a distancia. Claro, la idea es que un usuario pueda utilizar estos laboratorios tanto desde su PC, desde su portátil, desde su smartphone o desde su tablet, de forma que así se salvan los problemas que ha habido últimamente con Java al utilizar JavaScript. Entonces, de esta forma, bueno, si un investigador, un profesor, un tutor o un desarrollador quiere crear un software para sus laboratorios o sus aplicaciones y ya tenía una versión en Java, podrá reutilizarla usando la versión de JavaScript en la que estoy trabajando. Muy bien, muy interesante. Y bueno, me imagino que, claro, tomar también la decisión de me dedico a la investigación en lugar de trabajar, aun por mucho que te guste el tema, también necesitas una manutención. En vuestro caso, creo que los dos habéis obtenido una beca FPI del Ministerio. En ese sentido, ¿creéis que la crisis ha afectado al número de becas o habéis tenido más dificultades de las que hubieseis tenido hace unos años? ¿Cómo habéis visto vosotros ese aspecto? La administración ahí utiliza sus trucos. En teoría las becas FPI, por ejemplo, salen anualmente, pero bueno, siempre se van retrasando un par de meses, 3 cada año, de manera que al final se van perdiendo convocatorias por el camino. Y antes o hace unos años sí que eran más fáciles de obtener. Hoy en día la competencia pues es bastante grande y además hay algunas limitaciones. Por ejemplo, pues solo puedes optar a un proyecto por cada convocatoria, con lo cual tú puedes tener interés en 2 o 3 y optar a uno en el que haya otra persona que sea la seleccionada, mientras que en otro de los que a ti te interesaban queda desierto y no tienes opción a él. Entonces, bueno, en mi caso sí que tuve cierta suerte, porque en la primera convocatoria pude obtener la beca, pero no siempre es fácil ello. ¿Y en tu caso, Jacobo? Sí, yo también he recibido una beca FPI y al igual que Ernesto tuve bastante suerte porque la he recibido en la primera vez que la he solicitado. Pero estoy de acuerdo con Ernesto. Resulta que parece que si divides la cantidad de dinero que se da por cada beca a la mitad y multiplicas la cantidad de becas por 1,5, parece que así se disimula, que desaparecen y que es más difícil conseguirlas, pero sí que debido a la crisis se ha notado que las becas se resentían. Y bueno, aparte de la remuneración que os dan esas becas, creo que también os dan otro tipo de posibilidades, como es la de realizar estancias en el extranjero. No sé si en vuestro caso tenéis previsto ya realizar alguna, cuáles son las condiciones que os ponen, si podéis realizar varias durante la tesis, solo una. En mi caso sí que voy a realizar una estancia que tengo ya planeada y va a ser en breves. Lo cierto con respecto a las estancias es que el Ministerio también destina cada año una partida para aquellos que tengan una beca FPI, realicen una estancia y bueno, en general son bastante más asequibles de obtener o de poder realizar las estancias que la beca. Prácticamente la gran mayoría de los estudiantes de doctorado que tienen la beca FPI, que piden la estancia del Ministerio, se la conceden al menos una vez durante su doctorado. Pueden que la puedan realizar 2 o 3 veces, pero bueno, una vez es prácticamente muy probable. Y bueno, en mi caso voy a estar durante 4 meses en la Universidad Técnica de Eindhoven. Las estancias pueden durar de 2 a 4 meses y yo creo que es una buena oportunidad para todos los doctorandos, pues porque te da la posibilidad de intercambiar ideas con otros grupos de investigación que trabajan en campos similares a los tuyos, aprender cómo se trabaja en otras universidades y en otros países en temas de investigación y creo que es en general una gran oportunidad. Además, creo que en nuestro caso ni siquiera teníamos un contacto previo con la Universidad Técnica de Eindhoven, simplemente el jefe del grupo de investigación de allí, que es Maurice Himmels, es una referencia en el campo de investigación en el que trabaja Ernesto, y la verdad que contactamos con él y desde un primer momento ha tenido una disposición en que Ernesto fuera, ya le tiene organizado todo, seguro que cuando llegue me parece que me comentó que va a dar una charla allí para contar un poco los temas en los que está trabajando y desde un primer momento tratar de obtener vínculos en el trabajo que va a realizar durante esos 4 meses, que desde mi experiencia cuando yo he estado de estancia es que realmente se aprovecha muchísimo el tiempo que estás allí. Quería también que me comentaseis cómo veis vosotros el futuro una vez o cómo de cerca veis la presentación de la tesis laboral, de la tesis doctoral y después de eso
qué esperáis de vuestro futuro. En mi caso, como alumno de segundo año de doctorado, creo que todavía tengo un poco lejos lo de presentar la tesis, pero bueno, poco a poco se irá acercando. Y de cara a una vez termine la tesis, pues la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que va a suceder en cuanto a las perspectivas de trabajo fuera de la universidad. Resulta que tener un doctorado a veces, al menos aquí en España, resulta contraproducente. Entonces siempre habrá la opción de ir al extranjero y trabajar en algún campo relacionado con el control o con la ingeniería de sistemas, que sería lo que a mí por lo menos más me interesaría. Si me pudiera quedar trabajando en la universidad sería genial y a mí por lo menos me encantaría. Sí que es verdad que a veces en España el hecho de tener un doctorado en la industria no se valora, y es algo que en países de nuestro entorno no sucede. Y la verdad que tampoco es tan diferente la investigación que se hace aquí con respecto a otros países, aunque a lo mejor sí que la financiación que tiene esa investigación sí que es diferente. La verdad que en concreto en los temas de ingeniería, que son temas que pueden tener una aplicación directa, tampoco se entiende muy bien porque a veces la industria no ve eso como un punto a favor. Y bueno, ya por último, un poco me gustaría que comentaseis a los alumnos que quieran matricularse en el máster o que quieran iniciar una tesis doctoral, ¿qué consejo le daríais? Bueno, pues si todavía no han entrado en el máster y se lo están pensando, yo les recomiendo hacerlo. Además, la colección de asignaturas que pueden elegir dentro del máster es enorme, y si quieres ir más por una rama de control e inteligencia artificial lo puedes hacer. Si quieres ir más por una rama solo control lo puedes hacer. Hay bloques adecuados para todos los gustos. Incluso hay asignaturas relacionadas con biología de forma así un poco indirecta. Si ya están en el máster y están pensando hacer un doctorado, yo les recomendaría que si tienen ganas de aprender cosas nuevas, si les gusta el cacharreo, si les gusta programar y tienen una buena motivación como trabajar en algo relacionado con la investigación, o tienen una buena idea, que se lancen, que se matriculen y que lo único a tener en cuenta si antes de entrar yo en mi caso fue justo cuando entré, es darte cuenta de que vas a necesitar saber hablar inglés, sobre todo para evitar caras raras cuando hablas con otras personas en las conferencias, puesto que la idea de la conferencia es conocer a gente nueva. Si no te entienden, es un problema. Yo estoy de acuerdo con Jacobo en que si tú tienes interés o una vocación por descubrir nuevas cosas, aprender nuevas cosas y en general desarrollar cada uno en la medida de lo posible y contribuir al avance científico y tecnológico, el camino para hacerlo es el doctorado, o un camino bastante posible es el doctorado. Con esas deficiencias que puede haber en España de financiación o problemas a la hora luego de continuar tu carrera investigadora, pero bueno, si estás dispuesto a ello, creo que es una buena manera. Bueno, pues ya yo creo que para acabar, simplemente si pudieseis dar a la gente que nos está escuchando algún tipo de aplicación o algo que ellos puedan consultar para entender un poquito mejor qué es lo que estáis haciendo, en qué estáis trabajando. Tú, Jacobo, ¿tienes algo que nos puedas comentar? Bueno, pues sí, desde que empecé con el trabajo de fin de máster y ahora en el doctorado hemos ido abriendo una serie de laboratorios abiertos para gente que sea de la UNED o no, y están todos colgados en un portal que se llama Unilabs. Con un poco de búsqueda Google se puede encontrar. Y en ese portal colabora la UCM, colabora la UNED, la Universidad de Almería, varias universidades. Pues en uno de los primeros está un curso en abierto en el cual tenemos tanto laboratorios virtuales como remotos y los guiones de prácticas que se pueden realizar de un servomotor, de un heat flow, que es como una cámara en la cual pasa un flujo de aire caliente y tenemos distintos sensores para ver cómo se puede controlar la temperatura según la distancia y en función del controlador que pongas. Y además tenemos unos motores acoplados, que consisten, en realidad son 2 motores y una polea que están conectados entre ellos a través de una goma elástica. Este es en el último en el que estamos trabajando además, así que lo tengo más fresco.
y consiste en controlar la tensión de la correa y la velocidad a la que está pasando. Es un equipo que se suele usar también de forma industrial para alargar o estrechar o manipular cintas que sean deformables de cara a la producción de y entonces, en ese caso, cualquier persona que quiera accede al portal y se podría conectar a esos equipos y probar cómo funciona, ¿o hay algún tipo de restricción? Claro, efectivamente se pueden conectar a cualquiera de los laboratorios. Siempre hay una versión virtual y una remota. Entonces yo recomendaría, para empezar, leerse el guión, pero bueno, lo primero siempre suele ser hacer clic en la aplicación y ponerse a juguetear con ella. Así que en todo caso, empezar por la virtual, que se entiende un poco mejor, es más intuitiva y se puede hacer un rango más amplio de cosas. Y luego ya meterse con el laboratorio remoto, que sí que nos da un poco más de juego y además tiene una webcam desde la cual puedes ver el equipo funcionando y tiene realidad aumentada en algunos casos para darte más información de la que recibes solo de forma visual y a través de los campos numéricos y las gráficas. Y en tu caso, Ernesto, ¿hay algo que los alumnos, si quieren saber un poquito mejor en lo que estás trabajando, que puedan consultar? Bueno, en mi caso, normalmente estas teorías de control basado en eventos las aplicamos en un sistema que se llama el péndulo invertido, que está también en la página web que mencionaba Jacobo. Vamos, la idea es muy sencilla, simplemente, pues, si tú dejas un péndulo moverse libremente, acabará poniéndose hacia abajo, y el péndulo invertido consiste en llevarlo a la posición contraria, digamos, que esté hacia arriba. Este sistema, que es tan sencillo, luego tiene muchas dificultades intrínsecas y es muy interesante a la hora de estudiarlo. Y además tiene algunas aplicaciones que puedes ver cotidianamente. Por ejemplo, los Segway que se utilizan últimamente o que se ven últimamente para hacer turismo por las ciudades, que son estos vehículos con 2 ruedas y una plataforma en medio y que tienen un manillar con el que tú puedes ir controlando la estabilidad del sistema, se basan prácticamente en esta idea del péndulo invertido. Y bueno, otras aplicaciones más sofisticadas, pues como serían el movimiento de las piernas de un robot o el control de estabilidad de un cohete, se basan en estas ideas. Con lo cual, digamos que este experimento, digamos, se puede ver en diferentes aplicaciones reales. De acuerdo, pues muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. A los que nos están escuchando, pues animar a los alumnos a que se matriculen. Ya tenéis aquí la experiencia de 2 alumnos que están trabajando en temas diferentes, que realizaron el máster y actualmente están realizando la tesis doctoral. Pero bueno, no es el único camino. También tenemos muchos alumnos que realizan el máster con un perfil más profesional, no tanto de investigación. En nuestro caso tenemos varios itinerarios posibles, como ha comentado Jacobo, con un perfil más de ingeniería de sistemas y de control, pero también tenemos un perfil más informático. En general solemos cubrir un amplio espectro de alumnos de ingeniería industrial y de ingeniería informática, así que animaros a ello. Eso es todo y muchas gracias. Es el testimonio de 2 estudiantes actualmente realizando su tesis doctoral, Jacobo Sainz y Ernesto Aranda, que forman parte de una de las primeras promociones del Máster de Ingeniería de Sistemas y Control que imparte la UNED. Nos han contado su experiencia como alumnos en un coloquio que ha moderado la profesora del Departamento de Informática y Automática de la UNED, María Aguinaldo. Datos sobre cómo organizar el estudio. Además, para todos aquellos que os lo estéis pensando, nos han ofrecido también algunas pistas sobre cómo han planteado su tesis doctoral, en qué consiste y los posibles resultados y aplicaciones que van a reflejar las conclusiones. En Unilabs, una red formada por muchas universidades que comparten sus recursos de laboratorio, Jacobo Sainz os invita a entrar porque se encuentra disponible un curso abierto gratuito a laboratorios virtuales y remotos en ingeniería de control del que es corresponsable. En el portal de la UNED tenéis información sobre este máster en Ingeniería de Sistemas y Control. En España hay más de 15 universidades
que ofertan másteres con contenidos similares. Sin embargo, una cualidad que nos distingue es precisamente la excelencia de nuestra metodología de enseñanza a distancia, en la que los grupos que la imparten tienen una experiencia contrastada a nivel tanto nacional como internacional. La creación de laboratorios virtuales y remotos la viene desarrollando el Departamento de Informática y Automática de la UNED desde hace años y es uno de los grupos de liderazgo mundial en esta actividad.